El título de su libro, que ahora lo mencionaremos, el Human X, ¿por qué lo humano vuelve a ser diferencial en la era de la inteligencia artificial? Porque lo que hemos dicho, él es un experto y lo ha volcado en un libro que también estábamos hablando ahora, que ha coescrito con Bill Price, que fue el primer responsable de experiencia cliente en Amazon, cuando se llamaba Customer Service. Un libro, os dejaremos, si alguien quiere seguir este hilo y investigar más, os lo dejaremos en la grabación de esta sesión. Un libro Human X, el fin de la CX, de la experiencia cliente, tal y como la conocemos. El formato va a ser muy sencillo. Estamos emitiendo en directo desde el campus Puerta de Toledo, antiguo mercado Puerta de Toledo, el campus de la universidad dedicado al posgrado, a los másteres universitarios, a la formación continua. También es un espacio donde la Fundación de la Universidad dedica especialmente a formación, así que es un lugar que os invitamos a todos y a todas a conocer para seguir relacionándonos con la universidad, seguir formándoos y seguir viendo toda la oferta de formaciones posgrado que la Carlos III os puede facilitar. Y ya le voy a dar la palabra a David Arconada, que va a hacer una presentación, va a hablarnos y luego tendremos posibilidad de preguntar en el chat. Ya sabéis que la sesión se está grabando y se graba también el chat, se grabarán vuestras preguntas. Las vamos a ir recogiendo, podéis ponerlas desde ahora mismo, esas preguntas, y también personas que están en la sala tendrán la oportunidad, gente que ha venido presencialmente y a quienes os agradecemos muchísimo que nos estéis acompañando. Así que nada, David, mil gracias y te escuchamos. No, enormes gracias, Agustín, y mil gracias por invitarme, como decía, a la que fue mi casa y lo que me hace pues enorme ilusión. Mil gracias a los que estéis presencialmente. Voy a intentar no aburriros, pero por lo menos aquí se está fresquito, porque ahí afuera es un horror. Así que mira, ese es el rato bueno que vamos a pasar, y saludar, por supuesto, a la gente que está en remoto. Voy a arrancar con una... yo creo que no lo estoy viendo ahí al final, ¿no? Lo estamos viendo. Ahí lo estoy viendo, pero no lo estoy viendo proyectado. Esto sí lo están viendo en remoto, ¿no? Sí. Bueno, mientras intenta... Ahora ya sí, perfecto. Oye, una pregunta muy rápida. ¿Habéis tenido alguna vez alguna mala experiencia con telco, con alguna aerolínea o con algún banco? ¿O con los tres? ¿Sí? 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 La gente en remoto, por ahí que usa el chat, que está aquí Agustín echándonos una mano. Claro, yo creo que solo me han invitado porque soy exalumno, porque alguien que ha trabajado en telco, en aerolíneas y en banca van a decir, pues este tipo que nos va a hablar aquí de experiencia de cliente, ¿no? Curiosamente, son las industrias, todas ellas reguladas, que generan el mayor número de reclamaciones en el mundo. Así que fijaos si yo tengo aquí cara y morro de venir a hablar de experiencia de cliente, habiendo sido director de experiencia de cliente de esta marca. Es una broma, pero sí es verdad que son industrias donde trabajar experiencia de cliente es un reto. Yo lo he intentado desde muy jovencito, cuando empecé en telco. Como veis, 3 industrias distintas, y sobre todo tengo la suerte de conocer pues cómo funciona el concepto de experiencia de cliente en otras industrias, por este rol de presidente de la Asociación Mexicana, y porque he tenido la suerte y sigo teniéndola de estar muy unido al entorno académico. Bueno, lo ha comentado Agustín. Es cierto que he tenido la suerte de publicar, en este caso, mi primer libro y el quinto de Bill, pero no os voy a hacer aquí una venta del libro, no vengo a eso, pero sí a retar el concepto que probablemente alguno de vosotros habéis leído en algún artículo o incluso habéis dado en alguna materia dentro de vuestras distintas asignaturas, que es este concepto de Customer Experience. Es un concepto que además ha tenido una explosión en los últimos años muy potente, pero en el libro hacemos una reflexión de si realmente es el momento de reinventar el concepto y reinventar la disciplina y, sobre todo, la gente que se dedica a ello, ¿no? Bueno, entonces, mirad, cuando alguien habla de empresas líderes en Customer Experience, probablemente os vengan a la mente este tipo de logos, ¿no? Disney, Amazon, USAA, no sé si lo conocéis, es un banco
de Estados Unidos, nació inicialmente para dar servicio a veteranos de guerra, o Chewy, una marca increíblemente potente en cuanto a experiencia en Estados Unidos en el mundo de mascotas, Lego, Sapos, ¿verdad? No sé si coincidís, ¿no? Cuando alguien oye que empresas que están a la vanguardia de generar experiencias con los clientes, pues nos salen estas marcas, ¿no? También podemos hacer la pregunta al contrario, ¿eh? ¿Cuáles son las que uno recuerda como peores? Pero ahí no voy a ir todavía, ¿no? Ahora, ¿qué nos suelen preguntar cuando yo llego a una empresa? Claro, o sea, ¿qué es lo primero que te dice el jefe? Oye, pues vamos a copiar, ¿no?, de los que lo hacen mejor, ¿sí? Oye, claro, no es tan fácil saber o qué copiar de los mejores. Uno puede pensar, oye, que es cuestión de suerte, ¿no? En los negocios muchas veces pues tiene mucho que ver la suerte. Bueno, no lo sé, yo leí esto hace no mucho. Puede ser suerte, ya os digo que los calvos no tenemos, el efecto Ball y Luck no existe, es una broma, pero no es una cuestión de suerte. Hay algo que yo he intentado entender a lo largo de los años y he llegado a esta conclusión, y es que los mejores en Customer Experience, las marcas que realmente entregan una experiencia al cliente distinta, única, que vincula, entienden que la relación con sus clientes y con sus colaboradores se asemeja a una relación de pareja ideal. No sé si me creéis. No, bueno, pues yo te voy a intentar convencer, Os lanzo una pregunta. Desde vuestro punto de vista, ¿qué elementos hacen que una relación de pareja sea ideal? Abro micro aquí y si alguien quiere contestar en el chat, Agustín me ayuda. Esto lo hacemos con QR y tal, pero con las prisas lo vamos a hacer así a la gallega. Venga, ¿qué pensáis que hace que una pareja funcione o sea ideal? Confianza. Confianza. ¿Te llamas? Raquel. Raquel, gracias. Confianza. Que fluya, que sea natural. Natural, ¿no? Auténtica. Auténtico. Sí, ¿verdad? Venga, perfecto. Yo también creo que es auténtica, es muy importante. Auténtica. Muchas gracias. Yo diría la honestidad y la transparencia. Honestidad, transparencia. Agustín, que te toca también. Comodidad. Comodidad. Seguridad. Seguridad. ¿Alguien dijo alguna cosita en el chat? ¿Se animó algún compañero? Confianza. Confianza. Sí, sí. Perfecto. Más o menos, ¿sí? O sea, ¿qué suele decir las audiencias cuando hago esta pregunta? Exactamente lo mismo que habéis dicho vosotros. Confianza, respeto, amor. Siempre hay un gracioso que pone sexo, pero no soy capaz de girar la charla hacia ese punto, con lo que eso por ahora lo vamos a olvidar. No, pero efectivamente, o sea, es relativamente sencillo entender qué elementos hacen que tu relación con tu pareja funcione, ¿no? Además son conceptos que todo el mundo entiende. ¿Me creéis si afirmo que los 5 elementos clave para definir una estrategia de Customer Experience están en este mapa? Yo voy a tomar 5, ¿ok? Empiezo por el primero. Mirad, muchas veces las organizaciones nos vemos así. Y a veces el cliente nos ve así. Siempre hay un gap entre cómo nosotros nos vemos y cómo nos ve el cliente. Igual que en una relación de pareja. Yo me puedo levantar una mañana y pensar que soy el tipo más guapo, fuerte y melenudo de la organización. ¿A quién le pregunto? A Marta, mi mujer. Rápidamente cierra el gap. La empresa es igual. Las empresas tenemos un síndrome que es este. Es el de creer que conocemos al cliente. De mirarnos el ombligo. Me faltó una lámina. Vale, no pasa nada. Con lo cual, primer elemento, ser humilde. Os pongo un ejemplo. ¿Sabéis que he trabajado en aerolíneas? ¿Sabéis cuál? El primer proyecto que yo llevé en Iberia, cuando entré en el 2014, fue el rediseño de los niños que viajan solos.
¿Sí? ¿Ok? Sabéis que hay servicios en aerolíneas donde tú puedes dejar a un niño y la aerolínea tutoriza el viaje del niño desde un punto A hasta un punto B. ¿Ok? La primera reunión que yo fui a Iberia, nada más llegar, ese proyecto estaba arrancando. Entonces, yo llego allí como director de experiencia de cliente y veo allí a todas las áreas representadas. Los que somos un poco más viejos nos acordamos de Verano Azul, ¿verdad? Que estaba allí Tito, Pancho, todos los niños. Pues igual, todas las áreas. Estaba servicio a bordo, tierra, call center, marketing, todos los... Entonces estaban debatiendo, oye, ¿qué temas tenemos que cambiar para mejorar la experiencia del niño que viaja solo? Y ahí empezaban a hablar de que si una tarjeta de Iberia Kids, que si tantos puntos por vuelo. Sabéis que cuando uno llega nuevo a una empresa, uno puede cuestionar las cosas de arranque, luego ya es un poco más difícil, es una broma, pero en exacto de, oye, yo soy nuevo, yo creo, le digo, ¿quién es experto aquí en niños? Uno dice, yo tengo 2 hijos, otro dice, yo 3, otro dice, yo no sé los que tengo. Digo, ese probablemente es el que está más cerca de saber. No, pero nadie éramos expertos en niños. Había expertos en marketing, había expertos en servicio a bordo, había expertos en... pero no había expertos en niños. Entonces paramos la reunión y trajimos expertos en niños. ¿Quiénes creéis? ¿A quién habríais invitado vosotros? ¿A qué colectivo habríais invitado que fueran expertos en niños? Docentes, responsables de equipos de Boy Scouts, de guarderías, gente que además trabaja con un ecosistema parecido a una aerolínea, ¿no? Los papás dejan al niño al cargo de una institución que además a veces los lleva de excursión. Y aprendimos cosas increíbles. Falta la lámina, pero no pasa nada, yo lo cuento. ¿Sabéis cuál es el elemento que genera más ansiedad en un niño de menos de 8 años que viaja por primera vez solo sin sus papás? La soledad, el abandono, miedo que se mueva el avión, hacerse pis encima. Lo que genera más ansiedad en un niño cuando está solo es hacerse pis encima. Le hunde la autoestima. Y ese elemento, si os dais cuenta si sois mamás o papás o cuando lo seáis y dejáis a vuestro niño en una excursión, lo que siempre se programa son las paradas para que los niños vayan al aseo. Y lo dicen. Yo he sido director de servicio a bordo en Aeroméxico, he sido responsable de los 4.500 sobrecargos y tripulantes de cabina en Aeroméxico. Sobrecargos veteranos me respondían, bien. Se cambiaron los protocolos en Iberia para reforzar la comunicación cuando un niño subía al avión para que el sobrecargo era sobrecargo. Y dije, hijo, si tienes ganas de ir al baño, tú no lo dudes, levanta la mano y yo te acompaño. ¿Veis? Humildad. En aquella reunión nadie sabía emocionalmente cómo funciona un niño. ¿Ok? Todo parte de ahí. Todo parte de ahí. Segundo tema. Un quiz rápido. ¿Qué significa VOC? Voz de cliente, visión de cliente, vista de cliente u otro. ¿A qué os suena? ¿Voz de cliente, voice of customer? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, bien. Habéis acertado. Pero yo he reinventado el concepto. VOC como ver, oír y callar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuántas encuestas recibís al año? Muchísimas. Muchísimas. Bien, las encuestas, ok, pueden ser necesarias, pero no son suficientes. ¿Por qué? Vosotros pensáis, vamos a la relación de pareja, que yo le pregunto a mi esposa o a mi mujer una vez al año, ¿qué tal estás? ¿Cómo ves la relación? ¿Es suficiente con eso para tener una relación estable? Es complicado. Entonces, una marca que pregunta si es que lo consigue una vez al año a un cliente, que ya sería un logro tener una opinión de un cliente al año. ¿Qué tal estás? ¿Creéis que es suficiente para saber si la relación es sana? Entonces, ¿por qué digo ver, oír y callar? Porque esto no es solo preguntar. Tenemos que encontrar mecanismos
para ser capaces de detectar esto. No hay ninguna encuesta que sea capaz de reflejar situaciones de frustración brutales de los clientes. Con lo cual, esto nos lleva a que tenemos que encontrar mecanismos para oír y para ver lo que hacen nuestros clientes. No pensar que porque me rellenaron una encuesta ya está todo resuelto. ¿Sí? Con lo cual, el segundo elemento para que una relación de pareja funcione, para que mi relación con mi cliente funcione, es obsesión por conocernos. Y para conocerte, pues no solo hay que preguntar, de vez en cuando hay que observar, hay que escuchar. ¿Sí? Tercer elemento. Mirad, imaginaos una familia tipo. Mamá, papá y un niño pequeño. Yo digo que ser responsable de servicio al cliente o director de experiencia al cliente o cualquier rol de responsabilidad relacionado con el cliente y tener un perfil de LinkedIn es una profesión de alto riesgo. Porque cuando el cliente ya está desesperado, suele buscar a alguien en LinkedIn y dice, oye, tío, o sea, por favor, ayúdame. Bueno, pues, claro, esto lo digo de broma. Ay, me están faltando láminas. Bueno, esto, y no sé si ha sido en el salto. Bueno, no pasa nada. Y esto me ocurrió en Iberia y me ocurrió en todas las compañías donde he estado trabajando. Pues los clientes desesperados te llaman. Perdón un segundo. Sí. Es que puede que no... ¿Que no haya cargado bien? Porque, porque dice que llevamos 22 y no llevamos 22. Claro, es que por alguna razón... Disculpad un segundito, porque están faltando algunas láminas. Entonces, ¿quieres que volvamos atrás a humilde, que te habían faltado ya y lo comentamos? ¿O? Bueno, yo creo que la de humildad no, pero el punto de aquí sí, pues otro ejemplo, si no, esa está bien, pero aquí en conocerse, aquí detrás ahí tiene que haber láminas. Y si no... ¿No? No. Pues no, sí, en principio están completas. ¿Están completas? Sí. Bueno, no os preocupéis, yo os cuento las historias, falta la lámina, pero esta historia que os voy a contar, que luego si me permitís mandar el material y se lo mandamos a toda la presentación completa a todos los asistentes. Estupendo. Uno de los casos que yo recibí en Iberia era de una clienta, una mamá, cuyo hijo, que se llamaba Nicolás, le habían puesto mal el nombre en el ticket del billete y pusieron Nico Lucas. La mamá me escribe, desesperada, porque había llamado ya 5 o 6 veces al call center, no le cambiaban el nombre del ticket. Y cuando llega al aeropuerto tiene ese riesgo de que no coincida la documentación y el niño se queda en casa. Y eran sus vacaciones de verano, ¿os imagináis? Bueno, entonces ella me escribe desesperada. Yo le devuelvo el mensaje, además muy sintético, lo vais a ver por WhatsApp, diciendo, Fanny, se llama Fanny, por favor, pásame tu número de localizador. Pasa el número de localizador, se lo paso al equipo de servicio al cliente, que además dependía de mí, y al final le cambian. La reacción de Fanny, que no la podemos ver ahora, pero la veis luego en diferido, es espectacular. Fanny me dice, David, te quiero, bueno, evidentemente no me conocía, pero muchísimas gracias, soy fan de Iberia para toda la vida. Mandó un mail de agradecimiento al presidente, mandó un regalo al equipo de Customer Service. Y digo, pero vamos a ver, estamos locos. O sea, ¿en qué cabeza cabe que un cliente que le hemos fastidiado 6 veces o 5 veces y a la sexta se lo arreglamos, que ha pasado una tensión increíble, me dice que me quiere? Por esto. Yo soy un absoluto convencido de la paradoja del Service Recovery. ¿Qué dice la paradoja del Service Recovery? Que un cliente que sufre un dolor, si la reacción ante ese punto de dolor es positiva, espectacular por parte de la empresa, si tú demuestras que te importa lo que le está ocurriendo, que lo quieres resolver, ese cliente puede estar más satisfecho después del dolor que si no hubiese ocurrido nada. La relación de pareja es muy sencilla, el primer mes, el segundo, el tercero, bueno, ya, yo llevo 17, pues claro, oye, o sea, van pasando puntos rojos. Si la pareja sigue es porque se superan los puntos rojos, ¿verdad? Imaginaos
¿cuántas interacciones tiene una marca como las que habéis visto en mi presentación al día? Una aerolínea como Iberia, como Aeroméxico, tiene más de 400.000 interacciones al día. Es imposible hacerlo bien en todas, es imposible, y además es hasta ineficiente. En alguna vas a fallar. Ahora, una cosa es fallar y otra cosa es no dar lo mejor de ti cuando el cliente está sufriendo para demostrarle que te importa. Con lo cual, el tercer elemento importante en una relación de pareja y en una relación con tu cliente es consistencia. Es de, esto no va de hacerlo bien al principio, esto va a hacerlo bien siempre. Es muy fácil al principio en tu relación con el cliente te quiere comprar y tú le quieres vender. Es como el enamoramiento con tu pareja. Pero la fidelidad no se construye en el momento de la venta solo. ¿Sí? ¿Hasta aquí? Bueno, seguimos. Oye, ¿alguno de vosotros habéis viajado con niños vuestros o cerca del avión? ¿Cómo definiríais la experiencia? Depende de la edad del niño. Depende. Pero generalmente Bebitos, es algo parecido a esto, ¿no? O sea, pues es horrible para el padre y para los de al lado. Yo me he hecho muchos transoceánicos con los míos y con los de los vecinos. Pues es duro, ¿no? ¿Qué cosa entendió Iberia? Aunque esto lo copiamos de otras aerolíneas, entre ellas Lufthansa, que fue la pionera. Entendimos que una familia no es una suma de 4 asientos. Es un cliente distinto. Yo soy un cliente totalmente distinto cuando vuelo con mis 2 terroristas y Marta que cuando vuelo solo. Tengo la misma tarjeta de fidelización. A lo mejor vuelo en la misma clase y a lo mejor pagué lo mismo por el ticket, por el billete. Pero mi experiencia es distinta. Eso lo intentamos entender en Iberia y lo que hicimos fue rediseñar la vivencia de un cliente familia, aunque siguiese pagando lo mismo. ¿Por qué? Porque se podían hacer muchas cosas. Se podía adecuar el counter de facturación a familias. Si vais a la T4 veréis que sigue habiendo un counter para familias con niños pequeños. ¿Por qué? Evitas la fila, pero sobre todo pones a los mismos clientes, los que empatizan unos con otros en el mismo lugar. Porque si a mí me tira de la chaqueta o del saco, ¿no?, el niño de atrás y el mío está tirando el de adelante, pues sabes qué es lo que hay, ¿verdad? Se hicieron amenities para envolver los carritos de los bebés, se hicieron bastantes cosas para que la experiencia no fuese exactamente igual la de 4 adultos que la de una familia. Y los clientes lo reconocieron en positivo. ¿Qué hay debajo de este concepto? El concepto de hiperpersonalización, que significa que tú te tienes que estar adaptando. Primero a un cliente que puede mutar, que yo no soy el mismo cliente con niños que sin niños, con lo cual el propio cliente muta. Yo no soy el mismo cliente si he tenido un problema con tu marca que si no la he tenido. Y por supuesto que si lo vemos a nivel de colectivo global de clientes, ahora ya no solo podemos estar pensando en un cliente, hay cientos y cientos de miles de clientes distintos en los que yo puedo hacer cosas distintas como lo que os he contado de las familias en Iberia. Con lo cual, el cuarto elemento es adaptarse. La pareja cambia. Tu pareja no es la misma todos los días. Pues tienes que tener sensores para intentar adaptar tu interacción con ella o con él en cada momento. ¿Sí? Más o menos hasta aquí. Hemos hablado de humildad, hemos hablado de conocerse, hemos hablado de ser consistente, hemos hablado de adaptarse. ¿Sí? Nos queda la quinta, para mí la más importante. ¿Cómo entendemos siempre las empresas? Seguro que si cogemos cualquier libro de organización, nos pinta una organización así. Me juego el pelo, ya no, pero el bigote. Sí, pintamos arriba a Dios, el Sanedrín, y luego ya va bajando, y abajo está la gente que habla con nuestros clientes, ¿no? Siempre se pinta así. Y yo propongo darle la vuelta a la pirámide. ¿Por qué? Porque los protagonistas de la entrega de la experiencia suelen ser la gente que habla con tu cliente. Ahí es donde tú te estás jugando el negocio. Yo puedo definir los mejores protocolos que se me ocurran en mi empresa actual, pero luego la experiencia se entrega en las sucursales, en los call centers, en mi experiencia en aerolíneas, pues igual. La magia existe en el avión. Entonces, conceptualmente, el resto de la organización lo que deberíamos estar es soportando, ayudando
a que ahí arriba, que es donde realmente te estás jugando la guerra con la competencia, tus equipos tengan los mejores apoyos posibles. No sé si os hace sentido. ¿Y cómo yo soy capaz de dar ese soporte? Primero, no diseñando para, sino diseñando con. Mirad, esto es un caso real en Aeroméxico. Cuando yo llegué como director de servicio a bordo en el 2018, creo que de las primeras iniciativas que hicimos y de las que nos sentimos todo el equipo de aquella época orgulloso es que teníamos una sala enorme, parecido a este increíble salón que tienen o que tenéis, que estaba lleno de trastos al lado del aeropuerto, que era donde estaban las oficinas de todos los equipos de operaciones de Aeroméxico. Y los sobrecargos, o los tripulantes de cabina, venían a sellar sus viáticos, ¿no? los gastos complementarios cuando viajan allá. Y, oye, ¿por qué no habilitamos un espacio y lo llamamos cabina de ideas, donde, aprovechando que tienen que venir, nos ayudan a rediseñar el servicio ahí arriba? Gratis, gratis, no pagado, en tiempo libre. Y fijaos ahí, se rediseñaron un montón de cosas. Si al cliente no le gusta el menú kosher, a lo mejor me lo puede decir en una encuesta, pero es muy difícil entenderlo. Ahora, si yo le pregunto a la gente que está sirviendo el menú kosher todos los días, me dice, David, esto no gusta. ¿Por qué? Por esto. ¿Por qué gasto dinero si tengo el conocimiento en la casa? Si la universidad quiere mejorar la experiencia del alumno, ¿tiene que contratar a la mejor consultora del mundo o tiene que preguntar a profesores, a BDLs, a la gente de mantenimiento, de limpieza? Está ahí el conocimiento. Lo que pasa es que hay que capitalizarlo. Entonces, uno, hay que contar con la gente, que sea protagonista de la experiencia porque ellos la conocen. Y segundo, oye, hay que reconocer a los mejores. Ese de ahí en medio, un poco más delgado, soy yo. Esta foto creo que es de 2019. Aeroméxico tardó 85 años en reconocer a los mejores sobrecargos y tripulantes de cabina. Es sorprendente, ¿verdad? A lo mejor se reconocía a la agencia que más vendía billetes, eso no tengo ninguna duda, pero no se reconocía a los protagonistas de dar la experiencia a tus clientes. Y ahí están estos que veis ahí, está el sindicato de México, o sea que encantado el sindicato también de que reconociésemos a los mejores. Qué idea más sencilla, ¿no? BBVA México tardó 90. Sí se reconocía a los banqueros que más seguros vendían o que más créditos vendían, pero los que mejor trataban al cliente, pues era una variable que no teníamos incorporada en los modelos de reconocimiento. Esto para llegar al último punto, que es, para que una pareja funcione, hacen falta los 4 elementos anteriores, pero falta el más importante, que es dar las gracias y decir te quiero, te aprecio, que esto se puede decir. Se puede decir a los colaboradores y se puede decir a los clientes. Porque hay que darle las gracias a los clientes y decirles que te quiero. ¿Por qué no lo puedo? Hombre, depende del contexto. Si uno va a comprar un crédito hipotecario, pues no sé si es el momento de decirle te quiero, pero se puede demostrar que te importa el cliente y que le amas en la relación con el cliente. No sé si estéis de acuerdo. Y he hablado de 2 marcas como Aeroméxico y BBVA que amo y que están a la vanguardia en percepción de cliente. Cuando estoy diciendo que tardamos 85 y 90 años en hacerlo. La moraleja es que hay muchos que todavía no están ahí. ¿Sí? Entonces, si resumimos, ser humilde, conocerse, ser consistente, adaptarse y decir te quiero, son 5 elementos que desde mi punto de vista marcan las estrategias de experiencia de cliente de las empresas líderes. Y que no hace falta muchos modelos complejos. Esto lo entiende cualquier CEO de cualquier organización. Ahora, ¿qué ocurre? Que durante muchos años yo pensé que esto era Customer Experience. Y esta es la razón de escribir el libro de HumanX con Bill. Porque la manera de entender experiencia de cliente a día de hoy está muy lejos de esto. ¿En qué se ha convertido nuestra disciplina?
Estos dibujos son míos y están en el libro, con lo cual tengo el copyright, le pueden tirar fotos. Ese es mi hobby. Yo estudiaba mucho en la universidad, pero también dibujaba en alguna, pero esto no lo voy a decir alto. Experiencia de cliente se ha convertido en muchas organizaciones en más un discurso que realmente una realidad. No hay ningún líder de ninguna organización que no diga que el cliente es lo más importante. Ahora, si luego tú ves la realidad de la experiencia que entregan, dices, o sea, es muy fácil esto ponerlo en una entrevista, pero ¿y qué hay de realidad? Creo que nuestro mundo se ha perdido en una obsesión por medir y no tanto por entender. Si conocéis o habéis leído algo del NPS, el Net Promoter Score, es una métrica universalmente conocida que intenta medir la recomendación de tus clientes. Por eso muchas de las encuestas que recibís os preguntan si recomendarían la marca. Pero es una herramienta, no es el fin. Como he dicho antes, de una pregunta al cliente al año yo no puedo pensar que le conozco. Y además, y yo vengo de la rama de calidad, hice maestría de calidad y dirijo un máster de calidad, con lo cual algo sé. Es otra disciplina distinta. Experiencia de cliente tiene que hablar de emociones, tiene que hablar de los casos que os he contado, no tiene que hablar de rediseño de procesos. Se alimenta de los rediseños de procesos, pero no es nuestra disciplina. Nosotros lo que debemos aportar a la empresa es el entendimiento emocional del cliente y el cambiar las emociones del cliente. Y si lo vemos en datos crudos, este es de un informe de Forrester del 2025, objetivamente en el mundo, de multitud de empresas evaluadas y cientos de miles de clientes analizados, solo el 6% de las empresas están mejorando realmente la experiencia de cliente a visión del cliente final. Y lo más dramático es que el 21% además la está empeorando. Probablemente porque la adopción de nuevas tecnologías, iniciativas, estrategias, lejos de ir en pos de que mejore la experiencia del cliente, incluso puede ir en detrimento de eso. Y un dato todavía más importante que avala nuestras hipótesis en el libro, y es 6 de cada 10 clientes dicen que las empresas han perdido el toque humano. Justo lo que comentaban por acá, la autenticidad. Ahí está cuando una marca es auténtica. Cuando te das cuenta que no estás tratando como un número con una organización, cuando estás tratando persona a persona. ¿Sí? ¿Hasta aquí? Entonces, resumiendo, hemos profesionalizado el Customer Experience, sí. Yo me recuerdo que en el 2008, cuando empecé a llevar funciones de Customer Experience, prácticamente no había formación. De hecho, tengo la suerte de haber creado el primer programa ejecutivo de Customer Experience en España, porque no lo había. Fui muy egoísta, lo creé para decir, oye, para formar a los míos de mi empresa y algún otro vendrá. Ahí sigue funcionando, pero no había formación, prácticamente no había líderes, no había congresos de Customer Experience, no había invitaciones para que alguien viniese aquí a hablar de Customer Experience. Eso ha cambiado mucho desde el 2008 hasta el 2026, donde nos encontramos. Lo hemos profesionalizado, pero si nos volvemos al origen de por qué apareció el concepto de Customer Experience, pues apareció para hacer a la gente más feliz. No para cambiar procesos, no para medir métricas, para hacer a la gente más feliz. Y eso es lo que tenemos que volver a recuperar. Y esto no es un ajuste, no es un fine-tuning, el libro es polémico. Lo tenía que ser, porque buscamos eso. Buscamos reinventar lo que llevamos haciendo 20, 25 años. Y además, estamos convencidos de que el momento es ahora. Y ojo, el libro empezamos a escribirlo hace 2 años. Nuestras hipótesis estaban hace 2 años, pero claro, ahora a la velocidad que va todo el entorno de la IA, pues nos ha venido la ola, ¿no? O sea, que todavía mejor. Pero claro, ¿por qué el momento es ahora? No sé si habéis leído en algún sitio o algún profesor ha debatido sobre, oye, la incorporación de la IA va a deshumanizar la relación del cliente con las empresas o la relación de los empleados y los colaboradores con las empresas. ¿Qué pensáis? El hecho de hablar con un robot
¿Deshumaniza las marcas? Depende. Claro, si tu estrategia es de ahorro de costes y de eficiencia, evidentemente hay un riesgo de deshumanizar la relación con el cliente. Vamos todavía hacia atrás. Ahora, si tu enfoque es generar humanidad, la IA es una gran palanca, la IA es un amplificador. Amplifica tu estrategia. Si tu estrategia es de reducción masiva de costes, te puede llevar a un extremo increíble, pero también te puede ayudar a humanizar. ¿Por qué? Porque la tecnología, por ejemplo, ahora mismo nos permite sensorizar y entender todo lo que el cliente vive con tu marca. Te permite analizar una llamada en tiempo real. Te permite tratar un montón de información y encontrar modelos para encontrar oportunidades de hacer la vida a la gente mejor. Te permite poner máquinas donde las tareas de los colaboradores son de bajo valor para el cliente, eso sí, para volcarles a tareas de más valor o para inventar funciones de más valor para el cliente. ¿Sí? O sea, el problema no está en la IA, el problema está en cómo se utiliza. Y ahí, bueno, es donde nace nuestra propuesta de rediseñar la organización de manera completa bajo un eje de humanidad, conectando a clientes y colaboradores al mismo nivel. Por eso el modelo que explotamos en el libro se llama Human 2X. Human porque hablamos de experiencias, de vivencias, no hablamos de procesos, no hablamos de métricas. Porque hablamos de experiencia X, porque hablamos de vivencias, y el 2 porque esto va de cliente y de colaborador. Es imposible generar humanidad hacia afuera si uno no genera humanidad hacia adentro. Y el modelo incorpora 8 criterios en los cuales revisitamos cómo deberíamos redefinir el propósito y la visión de la empresa desde un punto de vista humano. ¿Qué significa un liderazgo y una cultura humana centrada en las personas? ¿Hablamos de las características de un líder humano? Hablamos de cómo diseñar experiencias humanas, que no es diseñar procesos, es mucho más complejo. Si os podéis quedar con el ejemplo de los niños en el avión, es solo un ejemplo de lo que es entender emocionalmente a los clientes. Evidentemente, si tienes que seguir obsesionado por evitar fricción del cliente, y si la hay, hablar de service recovery. ¿Cómo crear autenticidad? Que lo han comentado dos compañeros aquí en la sala presencial. Esto va muy rápido, el cliente cambia muy rápido, con lo cual tenemos que encontrar mecanismos de adaptabilidad y agilidad absolutamente brutales. Fijaos que la co-creación la ponemos a primer nivel del modelo. Hay una experta de Customer Experience que tiene una mención fantástica, que mencionas en el libro, que dice que solo las personas son expertas en sus propias emociones. Es verdad. Que yo soy capaz de conocer al detalle tus emociones. Tú eres la experta en tus emociones. Bueno, pues vamos a co-crear juntos. Es más fácil que no intentar yo averiguar lo que usted tiene en su cabeza, ¿verdad? Y por último, un mecanismo de medición que nos permita medir si las empresas son humanas, no si son eficientes o si recomiendas mi producto. Es un concepto muchísimo más amplio. Conclusión. Y nos vamos a preguntas, Agustín, ¿vale? 1. Bueno, nuestro planteamiento no es un guía burros, no es un modelo ortodoxo, es sobre todo una brújula, es una visión que intenta cuestionar. Lanzamos más de 150 preguntas en el libro. No queremos tener todas las respuestas, pero sí queremos empezar a mover el árbol, partiendo del punto 1 de humanidad, saber que estamos muy lejos, la mayoría de las empresas, de crear empresas humanas. Estamos convencidos que la próxima ventaja competitiva va a estar aquí. ¿Por qué? Porque la tecnología y la IA nos va a igualar a muchos. Será un tema de adopción en la tecnología, pero
La IA de manera natural va a elevar los estándares de calidad. Muchos de los equipos de experiencia de cliente o de Customer Service ahora están centrados en si atendemos rápido las llamadas, si los clientes no esperan una fila, si este proceso no falla, pero ahí la inteligencia artificial es increíblemente brutal. Y si lo hace un robot, lo va a hacer con un performance brutal. ¿Dónde va a estar la diferenciación? En aquellas marcas que sean capaces de trasladar lo que la IA no es capaz de trasladar por sí sola. Pues ha sido un súper placer volver a casa. Así que enormes gracias y, oye, pues me encantará abrir debate. Creo que tenemos tiempo, ¿no? Sí, Fenomenal. Sí, tenemos tiempo. Mil gracias, David. Yo creo que podemos ya quitar la presentación de pantalla ya para quedarnos solo con David y sus preguntas. Yo voy a hacer uso de mi poder de micrófono para decirte lo primero. Esto parece un poco, estás como comenzando un movimiento, quiero decir, todas las reflexiones, los estudios, tú impartes formación en diferentes centros y veo que esto lo has volcado en este libro que es como la síntesis de todo eso, porque bueno, veis con el coautor, pero que esto es necesario. ¿Queréis que es un cambio transversal de toda la industria, de todas las organizaciones? Porque incluso yo lo veía el servicio alumni dentro de una fundación sin ánimo de lucro, educativa, dentro de la universidad, lo veía todo perfectamente aplicable. Tenemos clientes a los que tenemos que querer, comprender, ponernos... Sí, y entonces, o sea, que crees que... Totalmente. De hecho, bueno, por supuesto me encantará seguiros, los que nos estéis oyendo, pues si queréis conectar por LinkedIn, será un súper placer. Y si veis pues el tipo de comunicaciones que estamos haciendo, hablamos de Human X Movement. Porque va de eso. Y dices, oye, ¿y por qué te embarcas, David, en este jardín, en este fregado de cuestionar a lo que os dedicáis muchos profesionales de CX? En términos holísticos, evidentemente no en mi propia marca. Pues porque amamos a lo que nos dedicamos. Yo creo que no hay profesión más bonita en una empresa que alguien que se dedica a hacer felices a los clientes, a los colaboradores e indirectamente a los accionistas, porque evidentemente todo lo que acabo de comentar tiene que ser más rentable que no hacerlo. Por eso el último capítulo, cuando hablamos de impacto y métricas, evidentemente son métricas para demostrar que cuando apuestas por esto, te diferencias de la competencia. Diferencias de la competencia que ganan más dinero. O sea, esto no es un ejercicio de buenismo, es un ejercicio puro de estrategia empresarial. Cuando vemos síntomas absolutamente evidentes de que nuestra disciplina está agotada, el libro lo que busca precisamente es revitalizarla y volverla a la esencia, que por eso nació. Y ese es el movement que estamos hablando, además a nivel mundial. Pues Bill es un practitioner muy reconocido en todo el mundo anglosajón, yo humildemente lo soy en todo el mundo España y Latinoamérica, y claro que buscamos un movimiento, y lo que estamos recibiendo en los 2 meses desde que publicamos el libro es esto, ¿no? Comentábamos antes fuera de micro que hace 3 semanas y me sorprendió porque en un evento del MIT donde me invitaron en Roma y donde tuve la suerte de participar con primeros espadas, incluso con el Premio Nobel de Economía del 2025, y gente del MIT que sabe muchísimo, evidentemente más que yo, especialmente de la IA, neurociencia, encaja el discurso de Human X, precisamente por eso. Porque dentro de las organizaciones es algo que vamos a tener que estar obligados a desarrollar. No sabemos dónde nos va a llevar la IA, pero vamos a tener que desarrollar una parte de relación humana hacia adentro y hacia afuera. Y cuando lo que hablamos en el libro al inicio, que es un diagnóstico de la situación actual, vemos que los grupos, disciplinas, líderes que se deberían estar enfocando a eso, están enfocados en otras cosas, pues ahí es donde viene el golpe de timón, ¿no? Sí. Y eso es lo que estamos proponiendo, y la verdad que el recibimiento del mensaje está siendo muy bonito. Uno, como un libro necesario, y uno, pues, inspirador, que es lo que buscábamos. No buscamos dar lecciones a nadie, sino abrir la discusión, ¿no?
Pero dos comentarios Claro. antes de pasar a la sala, a quienes habéis venido solo Nativity. No voy a leer el nombre bien porque es un perfil, es un alias, pero puede ser una gran oportunidad con una experiencia cliente personalizada a cada cliente. Hablaba, según estabas presentando, y Óscar Ullaguari, Sí. bravo, ha sido una clase maestra, David. Saludos desde la Carlos III, el máster en gestión comercial. Pues mil gracias, Óscar. Así que contadnos, quienes estáis en la sala, ¿qué queréis comentar con David? Muchas gracias, de verdad ha sido muy interesante la forma como narras la propuesta y cómo me convences. Creo que en mi experiencia personal con empresas, a mí me frustra mucho no poder alzar el teléfono y hablar con una persona cuando tengo un problema. Y siento que me pasen con un bot, ¿no? Es totalmente inhumano y antipersonal, ¿no? Y es totalmente contradictorio a la experiencia que cuentas de la persona que te buscó por LinkedIn y que pudiste resolver y atender de persona a persona, ¿no? Entonces creo que, como tú dices, y me encantaría leer el libro, pues es una gran oportunidad porque en teoría la inteligencia artificial debería poder liberar a las personas que están ocupadas en sus tareas día a día y operativa, en más bien poder hacer esos puentes con el cliente y hacer estas relaciones humanas, ¿no? Total. Y fíjate que ahí se me escapó tu nombre. Raquel. Raquel, perdona. Fíjate, Raquel, es que eso hay que diseñarlo. Tú probablemente hay 100 transacciones con una empresa que puedes hacer directamente con un sistema automático, incluso vas a agradecer hacer con un sistema automático. Y hay otras que no vas a aceptar de ninguna manera hacer con un sistema automático. Sí. Generalmente cuando hay un momento de dolor o un momento importante en tu vida, ¿no? Relación de pareja. Tú qué hablas por chat con tu pareja y qué hablas en persona. Pues es diferente. Es que tampoco hace falta ir a Harvard. Claro, no, lo divertido, es que esto, claro, luego hay que montarlo en una empresa, ¿no? Pero el concepto es sentido común. Es decir, cuando algo está mal con una relación con un amigo, ¿qué haces? No, tío, nos vemos. ¿Por qué? Porque hay muchos mecanismos aquí dentro que hacen que cuando hay una persona delante es mucho más fácil llegar a un buen acuerdo que cuando no. Claro, pero eso hay que diseñarlo. Y ahí necesitamos expertos en las empresas que se dediquen a esto. Esto no se lo podemos dejar a un técnico especialista en sistemas, por decir, porque el especialista en sistemas es especialista en sistemas. Los que estábamos en la sala de Iberia, probablemente todos con nuestro buen nacer, cada uno decía una cosa, pero que ahí no había ningún experto en niños. Lo mismo, nos habíamos liado a revisar los procesos en el aeropuerto y la de Dios y no sé cuántos meses y no sé cuánto dinero, y el cliente lo que espera es otra cosa. Y además lo divertido es que no te lo va a decir, porque a lo mejor no es capaz ni de decírtelo. Si a mí me dicen qué es lo que más te importa en la relación con una empresa, sí, pues así en vivo, y claro, yo qué sé, pues muy bien, pues, pero que eso es muy etéreo. Es que hay que destriparlo, entenderlo. ¿Sí? Y estos son disciplinas que tenemos que potenciar en las organizaciones. Ahí hay un gran habilitador, que es la IA. La IA es fantástico para poder destripar información, entender patrones que nos ayuden a personalizar experiencias. Pero hay que ponerlo al servicio de esto. Luego también al servicio de eficientar. Fantástico. Pero una estrategia de donde hay un humano pongo un bot, pues es una estrategia bastante sencilla de implementar. Digo desde un punto de vista conceptual de estrategia. No sé si estamos de acuerdo. Amigo, pero habrá gente que consiga la combinación de poner tecnología donde hay que poner tecnología, de poner humanidad donde hay que poner, y de diseñar tecnología humana. Ojo, O sea, que la humanidad también toca cómo diseñamos interacciones digitales. ¿Sí? ¿Te contesté, Raquel? Más o menos. Hola, David. Primero, gracias por compartir esas ideas. Yo me quedo de lo que has dicho, y es de lo que te voy a preguntar, con la necesidad de hacer reset y no solo cambiar, sino de realmente reinventarse.
Y teniendo en cuenta que la industria en la que estás actualmente, que es la banca, es lo que a día de hoy, salvo que lo perdáis, está considerado, digamos, el espejo en el que mirarse el resto de las industrias en cuanto a Customer Experience, porque en general creo que si nos preguntas, seguramente la aplicación de banca sea para la mayoría la que mejor funciona de las que tenemos. ¿Cuáles son, y aquí viene la segunda parte de la que me quedo, esas cosas o esos indicadores que os planteáis medir para entender si vuestra operativa se está humanizando, a pesar de estar incorporando automatización e inteligencia artificial? Entonces, yo estoy pensando en la idea de, hasta ahora es un KPI tradicional, el tiempo de respuesta desde que alguien abre una incidencia hasta que queda resuelta, o el número de incidencias que un cliente abre. Entonces, estoy pensando en ese tipo de indicadores. ¿Cuáles serían esos otros en base a los cuales vosotros, si no habéis empezado ya, prevéis que vais a empezar a medir que la operativa se humaniza? Ok. Te voy a hablar con dos gorras, ¿vale? Uno con la gorra de banco y otro con la gorra de autor, ¿vale? Me pongo la gorra de banco. En el mundo de banca, y yo creo que en este caso mi empresa ha sido ejemplo de una estrategia de digitalización exitosa, ha sido una ventaja competitiva, y lo sigue siendo en algunos territorios importante, ¿vale? Pero eso ya, esa fase ya pasó. Sí, de hecho, la app de BBVA fue durante un tiempo, por lo menos, la mejor considerada. Eso es. No digo que ya pasó porque no sea la mejor app, sino que digo que, bueno, que eso ya fue una estrategia, ¿no?, en la que la apuesta por digitalizar interacciones con el cliente tuvo un impacto absolutamente directo en la mejora de la experiencia del cliente. De hecho, en el libro, en cada uno de esos 8 elementos del modelo siempre hablamos de 2 buenas historias y de 2 malas historias. Una de las malas historias es cómo era la banca pre-digitalización, ¿no? Era tremendo, ¿no? Burocracia, tiempos, bueno. Entonces, ahora, enfocar la experiencia del cliente solo en tu interacción con la app, claro, es delimitar el concepto amplio de la relación del cliente con la marca. Con lo cual, bueno, cuestionando o no si yo creo que la banca ha estado en la parte de digitalización, sí. En la parte de experiencia desde el punto de vista holístico, regulinchi. O sea, cuando tú haces comparativas entre distintas industrias de cómo el cliente percibe la experiencia, hay otras industrias que son eminentemente más experienciales, todo el mundo del ocio, etcétera, pero porque en esencia yo prefiero, claro, es más divertido irte en un crucero con Disney que irte a negociar un crédito hipotecario. Sí, ¿verdad? Entonces, pues es normal que valoras tal. Bueno, pero sí en cuanto a... Ahora, bueno, y de hecho, específicamente BBVA tiene una estrategia, esto es público, lo puedo contar, en el nuevo plan estratégico del 25 al 29, donde el elemento clave es un concepto que llamamos RCP, Radical Client Perspective, que básicamente lo que dice es, oye, tenemos que reinventar la manera en la que nos relacionamos con nuestros clientes. Esto es con la gorra banco, que no Humanex, es mi gorra ahora autor, ¿vale? Entonces, sí que con la gorra de autor, lo bueno, y lo ha comentado antes Agustín, es que este concepto es absolutamente aplicable a cualquier industria y a cualquier nivel de madurez en términos de experiencia de cliente, porque veis que es un salto exponencial. De hecho, el libro lanza, conté antes, más de 150 preguntas, un autodiagnóstico por cada uno de los elementos para que tú te compares como marca y te vas a dar cuenta que es lo divertido del libro. Es que esta pregunta ni me la he hecho, no es que la he hecho, me la he hecho y es no, o sea, es que ni me la he hecho. ¿Sí? Entonces, hablabas de métricas, me parece. El último capítulo habla precisamente de nuevas métricas a complementar a las actuales. Por ejemplo, ¿tú mides realmente si los clientes confían en ti? ¿Tú eres capaz de medir que haces lo que dices? Fíjate, que es coherencia. ¿Cómo mides que el cliente percibe que lo que dices lo haces? ¿Cómo mides que el colaborador percibe que lo que dices lo haces? Que eres un tipo creíble. ¿Sí? ¿Veis? Estamos acostumbrados a medir procesos, pero no estamos acostumbrados a medir esa capa que es la que va a detonar la confianza del cliente contigo. Bueno, no te quiero destripar el libro,
Por cierto, si alguien lo compra y no le gusta, que me llame, que yo se lo recompro. Esto es como el Corte Inglés, así que ahí lo tenéis en Amazon, yo lo recompro, de verdad, que lo digo en serio, está grabado esto, ¿no, Agustín? Está grabado. Bueno, ¿cuántos hay conectados? Bueno, digo, a ver si va a haber 200, entonces me hunden la... No, yo creo que no, pero quien compre el libro y no le guste, de verdad que será un placer recomprarlo, pero va por ahí. Planteamos en el último capítulo, recuerdo casi más 30 y tantas nuevas métricas, no para que miras las 30 y tantas, sino para que entiendas que los tiros van por ahí, haz las tuyas. Pero, oye, pues tiene sentido medir esto, ¿no? ¿Sí? ¿Más o menos te contesté? No. Enormes gracias a ti. Óscar interviene en el chat para decir, David, ¿consideras que desde una posición de liderazgo también deberíamos hiperpersonalizar las necesidades de nuestros clientes internos y hasta qué punto, comprendiendo que no podemos decir sí a todo? Totalmente. Mira, ayer me invitaron en Capital Radio a una charla que se llama Foro de Recursos Humanos y me hacían esta pregunta. O sea, Óscar va para periodista, entonces. Y nosotros definimos cómo debería ser el liderazgo humano aplicado a nuestro mundo. Y debería estar caracterizado por varios elementos. El primero es empatía. Empatía significa entender cómo mis funciones impactan en el cliente y en el colaborador. Es esto. ¿Vale? Segundo es transparencia. ¿Recordáis que habéis hablado de transparencia en la redacción de... Transparencia en el sentido de que a lo mejor no tengo todas las respuestas, pero soy honesto. ¿Sí? Tercero, y es un elemento que hemos heredado de Kawasaki, lo comentamos en el libro, que es optimismo activo. A mí me encanta. Es decir, un líder no puede ser pesimista. ¿No? ¿Estáis de acuerdo? Pero vamos, ni en la empresa, ni en la política, ni en un equipo de fútbol, no. ¿Sí o no? Optimismo, que no es buenismo, ¿eh? Optimismo es trasladar la esperanza de que se puede mejorar y mejorar y mejorar, ¿sí? Y por último, obsesión por la co-creación, lo que hablábamos antes. O sea, entender que esto no va de diseñar para, sino de diseñar con. De diseñar con mi gente para diseñar lo que el cliente quiere. Yo decía, ahora hagamos, tomando estas cualidades, skills o capacidades de líder, ahora vayamos a nuestras empresas, pongamos a todos los líderes en fila y les evaluamos contra este estándar, ¿no? A ver dónde quedamos, yo incluido, a ver dónde quedamos. Bueno, pues, ¿tiene sentido avanzar hacia un liderazgo de ese estilo? Pensamos que sí. ¿Y las organizaciones, las empresas, invierten lo suficiente? Antes hablabas, la pirámide la has invertido para decir, al final, una persona representa a todo su colectivo en el momento en que es la única persona que está dando una imagen, una respuesta, que está presentando un acto, que está... Eso, las organizaciones invierten lo suficiente en tiempo, en recursos, en optimismo, en trasladar ese optimismo a cada persona, diciendo... había una anécdota, ¿no?, que contaban que cuando Estados Unidos estaba en la tarea de lanzar un cohete al espacio, un cohete al espacio no, llegar a la Luna, la carrera espacial, como, bueno, es una... no sé si es leyenda, pero como le preguntaban, un reportero preguntaba al jardinero de la NASA, dice, ¿y usted a qué se dedica? ¿Cuál es su trabajo? Dice, lanzar un cohete, que un cohete llegue a la Luna. Y eso, las empresas trasladan esa misión y esa visión suficientemente a todos los extremos que van a tocar a los clientes, a cada cliente. Te comparto un dato que incluimos en el libro, que es de Gallup. ¿Conocéis Gallup? Gallup es una de las empresas de referencia para medir el clima, ¿no?, de los colaboradores en el mundo. Hablo en datos en el mundo. Menos del 20% de los colaboradores afirma estar comprometido con su empresa. Y más del 40% sufrir niveles de mucha tensión, tal. Entonces, pues sobra. Podemos decir que tenemos programas de todo lo que queramos. Si al final la vinculación humana del cliente con tu marca
no lo vas a conseguir con elementos así como muy espectaculares. No quiero dar nombres para que no se malintenten, ¿no? Pero iniciativas que suenan muy espectaculares, sino, bueno, que nosotros decimos que la cultura de la empresa deja de ser un poco el concepto histórico que decíamos, es aquello que ocurre cuando el cliente no está, cuando el jefe no está. Eso está muy bien, pero nosotros creemos que la cultura de la empresa es cómo se siente la gente. Esa es la cultura. Tu cultura es sana si la gente se siente bien y quiere estar. Y tu cultura no es sana si la gente no se siente bien. Es así. Uno de los casos que comentaba, los logos que comentaba al inicio, es Zappos. Es otro libro que recomiendo. Es Delivering Happiness. Es un clásico del mundo de Customer Experience. Lo escribió Tony Xie, que fue su fundador. No me quiero enrollar mucho, pero básicamente es una de las empresas que se dice que tiene la mejor cultura de servicio del mundo. Más del 30% de las personas en la empresa son familiares. ¿A qué dice mucho eso? ¿Cómo tú dices a alguien que quieres, a un familiar, oye, ven a trabajar a esta empresa, tío? Pues o eres masoca, o si tú te sientes bien, quieres que el resto disfrute de lo que tú disfrutas. ¿A que sí? Agustín, pues es esto. Y tú no te sientes bien solo si te pagan más que la competencia o menos, eso es finito. No te sientes bien si te ponen un futbolín en la planta, o si regalan fruta. Son iniciativas también, pero vamos a algo muchísimo más profundo, ¿no? Si tú no te sientes, como es un grandísimo ejemplo lo que has hecho, parte de la historia, si tú no te sientes que estás co-creando algo grande en la empresa, por ahí la co-creación, y no te sientes reconocido, pues entonces no estás conectado. ¿Estamos de acuerdo? Pues es así. Como en la relación personal, si yo no considero que estoy construyendo algo con tu pareja, pues oye, ¿sabes? ¿Qué sentido tiene si no hay un proyecto común en el que cada uno aporta? Pues es igual en la empresa, serás lo que nos están diciendo los datos de Gallup y de todos los estudios de clima a nivel mundial. Estupendo. Bueno, hemos sobrepasado el tiempo, no sé si queréis rematar con alguna pregunta, pero bueno, esto ha sido abrir un camino. Para nosotros ha sido genial conectar con David, con un alumni y con este perfil tan interesante y tan especializado. Y sí, yo creo que vamos a cerrar. Y nada, ha sido un placer conectar contigo, ha sido un placer plantearnos cómo vamos a revitalizarnos como organizaciones. Vamos a compartir, cuando os escribiremos, para compartir todos los enlaces que ya habéis tenido, pero pondremos la presentación como David la quería haber tenido completa y con los enlaces, tanto al libro, si queréis explorar todo este nuevo mundo, como a su LinkedIn, también para que esto sirva. Estas conversaciones alumni pretenden ser un punto de encuentro, no solo de formación, sino que puedan surgir oportunidades de relación y de crecer y de desarrollar iniciativas. Así que, David, mil gracias. No, a vosotros, un súper placer. Mil gracias a todos y a todas, a quienes habéis venido y a quienes habéis seguido online la sesión, y nos volvemos a ver en otra actividad alumni, que ya sabéis que será el programa de mentoring, será el programa de becas, será un webinar con algún investigador de la casa, será otra conversación alumni o será un encuentro. Así que seguimos en contacto, buscadnos y os recibiremos para deciros que os queremos, como nos ha enseñado David. Muchas gracias. Gracias.